Bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 15. Vamos a darle lectura de forma alternada del versículo 1, inicio, y vamos a culminar en el 32. Este capítulo en sí habla de lo mismo y bueno, vamos a analizarlo. Dice Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 32, de forma alternada, dice así la palabra de nuestro Dios. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros? Adelante. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Nuevamente. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Del 28 al 32 todos. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre
y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le he puesto a la enseñanza el amor de Dios. El capítulo 3 del Evangelio, según Lucas, el capítulo 15, perdón, según Lucas, habla de 3 parábolas. Y las 3 parábolas nos hablan sobre el amor de Dios. Las tres parábolas nos hablan sobre el amor de Dios. El cristiano que ha aprendido sobre el amor y lo pone en práctica, va a ser cuestionado. ¿Por qué ayudas? ¿Por qué compartes? ¿Por qué le das? ¿Por qué convives? ¿Por qué platicas con él? ¿Por qué te reúnes con él? La buena acción hacia alguien más siempre va a ser mal vista por aquel que no sabe amar. Observamos aquí, vamos a analizar el capítulo 15 del libro de Lucas. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? No estaba haciendo nada malo, nada de peligro, mucho menos nada indebido. Simplemente estaba mostrando el amor hacia los perdidos. No estaba afectando a nadie ni a terceros. Y ciertamente a la gente que le estaba haciendo bien era gente pecadora, gente inicua, gente injusta. Pero veamos qué dice la palabra, porque está interesante el capítulo 15. Habla sobre el amor de Dios. Algo interesante, cuando Jesús vino y los 3 años de su ministerio trató directamente ¿con quién? ¿Con los judíos o con los gentiles? Trató con los judíos. Trataba con los judíos. Es decir, ahí les va. Venían los escribas y eran judíos. Venían los fariseos y que eran judíos. Venían los saduceos y que eran judíos. Venían los publicanos, también eran judíos. Venían los enfermos y también eran judíos. El Señor se rodeó, quiso atender primero a los judíos. Fueron ocasiones así especiales, de lejos en lejos, que atendía a gente gentil. Pero si observamos a través de la palabra, el Señor trató con los judíos. Llámense escribas, fariseos, saduceos, publicanos, enfermos y demás. Ahora, veamos qué dice Lucas capítulo 15, versículo 1. Versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos, eran judíos y pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Y también eran judíos, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. Algunos de los publicanos incluso llegaron a invitarle de comer. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Algunos de los que los fariseos decían, miren, se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Y quiénes más? Los pecadores, los cobradores de impuestos y pecadores, para oírle. Se acercaban al Señor Jesús. Pero ahí estaban también los fariseos y los escribas, ¿qué haciendo? Murmurar. La palabra murmurar, exactamente en este versículo, según la concordancia Strong, significa queja de una multitud. Así lo dice. Queja de una multitud, es decir, que no era ni uno ni dos. El Sanedrín se componía de 72 judíos.
Es decir, que los que murmuraban eran una cantidad de judíos. Dice la Biblia, y los fariseos y los escribas murmuraban, es decir, una queja de una multitud. Se la pasaban hablando mal de Jesús, del Hijo de Dios, del enviado de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque dice la palabra, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Eso está mal? ¿Recibir a los pecadores estaba mal? ¿Comer con ellos estaba mal? Pero es algo que no les parecía a ellos. No les parecía. Todos se acercaban a Jesús, todos ellos eran judíos. A los pecadores recibe y con ellos come. La palabra recibe significa acepta, admite, atiende. Oye, ¿por qué comes con ellos? ¿Por qué los recibes si son pecadores? ¿Por qué los admites si son pecadores? Cuando entendemos a través de la Biblia quién es pecador, según la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Delante del Señor todos somos pecadores. Pero el problema es que el fariseo dice, come con los pecadores y no se da cuenta que él mismo es pecador. Delante del Señor somos pecadores y si somos salvos es a través de la gracia del Señor, no por nuestras obras. Nuestras obras ninguna es digna para salvación. Y cuando dice la Biblia que somos salvos por gracia, es porque a Dios le plació darnos la salvación a través de la fe. Come con ellos, convive con ellos, pasa tiempo con ellos, está entre ellos. Si los acepta, si los admite, si los atiende, si convive con ellos, pasa tiempo con ellos, si está entre ellos, sí. ¿Por qué estaba el Señor con ellos? ¿Por qué los admite? ¿Por qué los atiende? ¿Por qué los acepta? Porque necesitaban ser restaurados. Porque necesitaban ser cambiados, regenerados, transformados. Y la única forma de que la gente sea transformada es a través de escuchar la enseñanza del Señor Jesús. ¿Por qué comía con ellos? Porque tenía necesidad. Tenía necesidad de ser salvos. ¿Quién le podría decir al Señor, yo soy más justo que aquel? Nadie. Si somos salvos por gracia, hermanos. Y la gracia es ese don, ese regalo inmerecido de parte de Dios hacia el hombre a través de la fe. Y veamos qué dice la palabra, porque parecen tres parábolas. Nuevamente Lucas versículo 1, 15:1. Vamos a ver tres aspectos sobre el amor de Dios en estas tres parábolas. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. El versículo 3 dice la palabra, y ahí viene la primera parábola. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta qué? Bueno, ahí está bueno, está sabroso, hermano. Miren, el Señor está atendiendo a publicanos y está atendiendo a escribas y fariseos. Y inmediatamente cuando observa que ellos están murmurando, manda esta parábola. Y vamos a darle lectura nuevamente al 3, todos. Entonces él le refirió esta parábola al saber que estaban murmurando y dijo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. El hombre dueño de las ovejas, al ver que le falta una, deja las 99. Y el primer punto en el amor de Dios es que las busca de forma intencional. Va de nuevo. Dentro del amor de Dios, Dios busca las ovejas de forma intencional. ¿Por qué? ¿Quiénes son las 100 ovejas? ¿Saben por qué dice las 100 ovejas? Y dice la palabra teniendo 100 ovejas, el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? ¿Por qué el Señor va por una oveja y deja las 99? Primero que nada, porque esa oveja es de su rebaño, porque la oveja está en peligro, porque la oveja está perdida, porque la oveja es de él, porque se alejará más. Posiblemente quizás esté encerrada, enredada, quebrada, cansada, quizás en un hoyo. Por eso va por su oveja, porque es de él. La referencia de las 100 ovejas. Hay 100 ovejas. ¿Quiénes son las 100 ovejas? Y esto, la interpretación primaria aquí es que las 100 ovejas son el pueblo de Israel. Las 99 que se decían justas simbolizan a los fariseos. Y el 1%, es decir, la oveja que se perdió son los publicanos. La oveja que se perdió son los publicanos. Las 99 son los fariseos que se decían y se sentían justos, se sentían limpios, se sentían dignos del Señor. El dueño de todas las ovejas es Dios. Es el dueño de todas las ovejas. Jesús es el buen pastor. ¿Y saben qué hace? Va por las ovejas. Busca las ovejas. Y las busca de forma intencional. Por eso dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará él, cenaré con él y él conmigo. Pregunta, ¿quién le invitaba de comer a Jesús? Los publicanos. Los publicanos. Aquellos publicanos que reconocían su pecado y se volvían al Señor. Jesús vino a buscar a su pueblo con una forma intencional. Y aunque el pueblo de Israel no lo aceptó, lo rechazó porque se sentían justos. Se sentían justos. En ese tiempo el pueblo ya era tan numeroso como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Y cuántos iniciaron la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2? 120. Y los miles y los cientos. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Las 99 ovejas era el pueblo de Israel que se sentía justo, que rechazó a Jesús, que ignoró a Jesús, que no aceptó la enseñanza de Jesús. Y aquella ovejita perdida simboliza ese pequeño remanente, entre ellos enfermos, publicanos, pecadores, prostitutas. Es ese pequeño remanente. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que dice la Biblia en Lucas 19:10. El amor de Dios es un amor que busca las ovejas de forma intencional. Lucas 19:10, por favor. Porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino, hermanos? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar, el buen pastor vino a buscar las ovejas porque estaban perdidas. Y Dios ha usado a personas para irte a buscar.
Si estás aquí, es porque alguna persona usada por el Señor te ha traído, pero ha sido Dios quien te ha ido a buscar. Ha sido el Señor. ¿Cuál es nuestra labor como cristianos? ¿Esperar a que las ovejas lleguen solas? ¿O es mi responsabilidad ir a buscarlas? ¿Qué hizo Jesús? Fue a buscarlas de forma intencional. De forma intencional lo hizo. Y ahí muestra su amor. Él dejó las 99 y fue por la que estaba perdida. Porque le pertenece a Dios. Porque es de Dios. Porque le pertenece al rebaño. Y la halló. Lucas 15, versículo 5. Dice, y cuando la encuentra, ¿en dónde la pone, hermanos? Sobre sus hombros. Gozoso. Cuando la encuentra, posiblemente, ¿cómo la encuentra? ¿Cómo te encontró? Posiblemente llorando, triste, destrozado, con un matrimonio casi destrozándose, quizás queriéndote suicidar, con problemas económicos, problemas en la familia, problemas en el matrimonio. ¿De qué forma te encontró el Señor? El Señor nos ha ido a buscar. Jesús nos ha buscado. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, ¿qué hace? Reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles que gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amén. Que se había perdido, la he encontrado. La busca de forma intencional. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Las 99 ovejas aquí son todo el pueblo de Israel, que rechazó al Señor Jesús. Pero por esa razón, el Señor nos abrió la puerta a nosotros y también nos fue a buscar. Y por su gracia es que estamos aquí. Pertenecemos a su pueblo, por su amor, porque Él nos buscó a nosotros. El amor de Dios busca a sus ovejas de forma intencional. Número 2, cuando encuentra la oveja, ¿qué creen que pasa? Se goza. Lucas capítulo 15, versículo 8. Dice así la palabra. Esa es otra parábola. Observemos, la primera parábola es que Jesús va a buscar la oveja. De forma intencional, la busca, la anda buscando, la busca. En la segunda parábola observemos qué es lo que enseña esta parábola. Dice el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia? ¿Hasta qué? Habla de una mujer que pierde un dracma. Un dracma era una moneda griega y equivalía a un denario romano. Y un denario romano era el salario de un día. Es decir, que la mujer que perdió ese dracma, lo del salario de un día de trabajo, ¿no lo buscaría hasta encontrarlo? Claro que le iba a buscar. ¿Qué sucede aquí? Dice la palabra, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y pierde una dracma? No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia. ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. La busca con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Cuidadosamente, esmeradamente, prudentemente. Es decir, hermanos, vamos en el punto 2. El Señor sale a buscar las ovejas, pero cuando sale a buscar, la busca ¿cómo? Diligentemente, cuidadosamente. Es prudente para buscarla. La anda buscando, porque la quiere encontrar. Observamos a un Dios, aquí dice el versículo que sigue, versículo 9, y cuando ¿qué? La encuentra, reúne a sus amigas
y vecinas diciendo, todos, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el segundo acto del amor de Dios es que Dios se goza cuando encuentra la oveja perdida. Dios se goza, se pone feliz, se pone contento porque ya la encontró, porque la buscó diligentemente. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, pero se pasó buscándola. Y aquí muestra, gozo significa alegría, deleite. La parábola es figura de la actitud de Dios Padre hacia cada pecador. Lo busca de forma intencional, cuidadosamente y se alegra, se pone feliz, se pone gozoso cuando encuentra lo que estaba perdido. Y la encontró porque la buscó cuidadosamente. Eso es de lo que habla la segunda parábola. ¿Te gozas cuando el hermano que andaba errante es encontrado, hermano? Cuando andaba perdido, cuando se apartó del Señor y lo vuelves a ver, ¿te gozas? ¿Te deleitas? ¿Qué es lo que hizo la mujer? Se gozó, se puso contenta, se puso gozosa porque la encontró. La encontró, ¿cuánto tiempo se llevó? ¿Quién sabe? Pero estuvo buscándola. Nos gozamos, hermanos, cuando vemos que el hermano que se había alejado de las cosas de Dios, vuelve a Dios. Somos una familia, hermanos. Amén. Y como familia debemos amarnos. Debemos amarnos. Porque en la familia cristiana, ahí está Dios. Y si Dios está ahí, debemos de amarnos, porque Dios es amor. Dios se goza. Y el cristiano que ha aprendido a amar también se goza. Se goza cuando es encontrado aquel que se había perdido, que es restaurado, que es transformado, que ha cambiado. Se goza. En el amor de Dios se busca, el mismo Dios busca las ovejas de forma intencional, se goza cuando la encuentra. Y número 3, cuando la encuentra, le extiende su misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? ¿Alguien que me quiera decir qué significa misericordia? Misericordia significa amor a la miseria ajena. Misericordia es amor a la miseria ajena, por favor. El siguiente texto, Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo, ¿qué? Perdidamente. El hijo estaba en casa y no aprovechó los bienes de su padre. Los malgastó, los desperdició, los derrochó. Él se fue, los gastó. Pero estaba en casa, tenía todo y no lo aprovechó. Pero este hijo se fue. No le interesó el padre, no le interesó la casa de su padre. Dejó a su familia y se fue. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Empezó a haber escasez. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda. ¿Para qué? Apacentase cerdos. No aprovechó los bienes que le dio su padre. Los desperdició, los derrochó. Y los cerdos eran animales despreciados por los judíos. Versículo 16.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17, por favor, del 17 al 19 todos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Era evidente que el hijo no iba a regresar. Si él hubiera tenido más dinero, no regresa. Pero se acabó. Ya no tenía dónde ir. Ya nadie, no quería estar donde estaba. Las puertas se le cerraron. Y la única alternativa que tenía, ¿cuál era? Regresar a la casa de su padre. Él regresa a la casa de su padre. Y observamos el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ¿qué? Nadie le daba. Como nadie le daba lugar, él decidió regresar a la casa de su padre. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tenía hambre. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, Señor. Te he ofendido, Señor. Te he lastimado. Te he herido. No he hecho lo correcto, Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo primero que dijo el hijo es: Padre, ¿qué? He pecado. Padre, he pecado. He pecado contra ti, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios y he pecado contra mi Padre terrenal. Y él llega con una actitud pidiendo perdón a su padre y reconociendo su pecado contra el Señor. Con esa actitud, lo primero que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, te he ofendido, te he lastimado, no hice lo correcto, el pecado contra mi Padre. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Es decir, que aquel hombre lo busca, lo encuentra, y cuando lo encuentra, le da de su misericordia. La primera parábola lo buscó intencionalmente, la segunda parábola se gozó cuando lo halló, y la tercera parábola hizo misericordia de aquel que se había perdido. Misericordia, amor a la miseria ajena. Y el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Del 22 al 24 todos dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzando en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? ¿Por qué lo recibes? ¿Por qué lo aceptas? ¿Por qué te unes con ellos? ¿Por qué convives con ellos? ¿Por qué pasas tiempo con ellos? ¿Saben quién es el hijo pródigo? En el versículo 1 y versículo 2, ¿de quién dijimos que estaban hablando? De los fariseos, escribas y los publicanos. ¿Saben quién es el hijo pródigo? Los publicanos. ¿Y quién es el hijo que estaba en casa? Los fariseos.
Analiza la palabra en el capítulo 15 y te vas a dar cuenta que las tres parábolas se las dice a los publicanos y a los fariseos. En la parábola del hijo pródigo, los publicanos eran el hijo pródigo que se había perdido, pero había regresado y Dios hizo misericordia de ellos. Observamos a través de la palabra cómo Dios es grande en misericordia. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué convives? Pues es que Dios nos manda en su palabra. Busca de forma intencional. Cuando los encuentra, se goza. Y cuando está ahí con ellos, se echó al hombro a la oveja. ¿Y a dónde la llevó? Al redil. Eso es lo que hace Jesús. Pero pregunta, las 99 ovejas eran aquel pueblo que rechazó a Jesús. ¿Quién quiere ser usted? En la primera parábola hay 99 ovejas, una que está perdida y alguien que fue por ella. El cristiano tiene que ser aquel que va por la oveja perdida. Amén. Formar parte del ministerio que hizo Jesús. En la segunda parábola, una mujer y un dracma perdido. Lo mismo, lo que hizo la mujer, buscar aquello que se había perdido. Y en la parábola del hijo pródigo, hay tres personajes. Un hijo que está en casa, un hijo que está perdido y un padre que es grande en misericordia. Alguien me dijo hace un par de meses, no tienes que pensar como oveja, sino como pastor. Porque el pastor ama a las ovejas. Así que, en la parábola del hijo pródigo, ¿quién quiere ser usted? ¿El hijo que está en casa? ¿El que se va y se pierde y malgasta y no aprovecha lo que el padre le dio? ¿O quiere ser como el padre, que extiende su misericordia? Debemos de ser como el padre. ¿Cómo piensa un padre? Que tiene el mismo amor por todos los hijos. Amén. Así como el pastor tiene el mismo amor por todas las ovejas. Así como un maestro tiene el mismo amor por todos los alumnos. Así que en estas tres parábolas observamos que Dios busca las ovejas de forma intencional. Cuando las haya se goza. Y no solo se goza, hace con ellas misericordia. Lucas capítulo 15, versículo 25. Dele lectura, por favor. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Los publicanos y los fariseos eran hermanos por el que venían del mismo linaje. Eran hermanos. Y el mismo cuadro. Por eso el Señor les expone estas parábolas. Oye, son hermanos. Sí, se fue. Sí, déjaselo a Dios. Ya vivió, ya experimentó. Pero es tu hermano. Ámalo. Quiérelo, respétalo. El Señor Jesús estaba siendo juzgado. Oye, Señor, ¿por qué tú recibes a los publicanos? ¿Por qué recibes y no solo los recibes? ¿Por qué comes con ellos? El amor de Dios era tanto para los publicanos como para los fariseos. Mas, sin embargo, había quienes no querían al Señor Jesús. Y así ha sucedido por todos los tiempos. Cuando vino Juan el Bautista, no le querían. Cuando vino el Señor, tampoco le querían. Uno porque no comía y el otro porque era comilón y bebedor.
Así que, hermanos, en estas tres parábolas debemos de buscar las ovejas perdidas de forma intencional, porque es lo que hizo Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gózate cuando la encuentres, hermano, y haz de él misericordia. Misericordia. Y el Señor ha hablado mucho de la misericordia. Misericordia, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. Así que, hermanos, las tres parábolas hablan de lo mismo. Somos hermanos en Cristo, que si uno se equivoca más que otros, sí, pero hay alguien que va a juzgarnos por separados un día, por separado. Y esa tarea solamente le corresponde a nuestro Dios. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque vemos que tenías un gran amor, Señor, por tu pueblo, y por eso dice tu palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta los que le recibieron, Señor, le diste potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendícenos, Padre, como un pueblo, Señor. Padre, derrama de tu gracia, Señor, y permite, Padre, que nos amemos unos a otros, así como usted nos ha amado a nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que todo lo que siga del programa, Señor, te bendiga y te exalte solamente a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.